¿Puede un hombre cambiar el curso de la historia y aún así enfrentarse a su propia destrucción? Nabucodonosor, nacido en el seno de una agitación política sin precedentes, no solo asumió la corona de Babilonia, sino que llevó su imperio a alturas inimaginables. Criado por Nabopolassar, quien despojó a Babilonia del yugo asirio, este joven príncipe estaba destinado a convertirse en algo más que un rey. Estaba predestinado a ser un agente del destino divino. ¿Cómo podría un solo rey expandir tan grandemente su imperio y aún ser recordado por su caída? ¿Es posible que las decisiones de un líder no solo moldeen el destino de su pueblo, sino que también desencadenen su propia ruina? Estas preguntas nos llevan a explorar los inicios y la expansión de Nabucodonosor. Desde sus primeros días, su reinado estuvo marcado no solo por conquistas militares, sino también por la creencia de que estaba cumpliendo un mandato celestial. Jeremías, el profeta, había predicho que sería el brazo ejecutor de Dios sobre las naciones, elevando su misión a una escala divina. A medida que consolidaba su poder, Nabucodonosor expandió Babilonia más allá de sus fronteras tradicionales, llegando hasta el Mediterráneo. Cada conquista no era solo un triunfo político y militar, sino también una afirmación de su supuesto derecho divino. Este periodo de expansión fue crucial, pues no solo fortaleció su posición como líder indiscutible, sino que también preparó el escenario para los eventos trágicos que marcarían su legado. El verdadero test de su liderazgo llegó con la responsabilidad de gobernar un imperio en expansión. La administración de un territorio tan vasto requería una combinación de habilidad política, militar y económica. Nabucodonosor demostró ser un líder capaz, pero también un rey que entendía la importancia de la imagen pública. Mandó inscribir su nombre en templos y monumentos, asegurando que su legado perdurara en la memoria de sus súbditos y en la historia de Babilonia. Desde el inicio de su reinado, Nabucodonosor mostró un talento excepcional para la estrategia militar. Su primera gran prueba como líder militar llegó con la batalla de Carquemis, donde enfrentó a las fuerzas del faraón Necao II de Egipto. Esta batalla no solo fue decisiva para afirmar el poder de Babilonia sobre las regiones circundantes, sino que también se menciona en la Biblia, destacando su importancia en el plan divino. Jeremías 46:2. Al ganar la batalla de Carquemis, Nabucodonosor no solo aseguró el control de importantes rutas comerciales, sino también impuso su dominio sobre Siria y Palestina. Estas conquistas fueron cruciales para establecer Babilonia como una superpotencia regional. Además, reforzaron su imagen como un líder invencible, elegido por los dioses para restaurar la grandeza de Babilonia. En los años siguientes, Nabucodonosor continuó expandiendo su imperio. No se contentó con las victorias pasadas. Su ambición lo llevó a buscar nuevas tierras para conquistar. Cada campaña tenía un doble propósito: aumentar su territorio y demostrar su capacidad para liderar y proteger su pueblo, lo que era esencial para mantener la lealtad de sus súbditos y la estabilidad de su gobierno. Estas campañas también plantearon desafíos significativos. La gestión de un imperio en expansión requirió de Nabucodonosor no solo habilidades militares, sino también una gran astucia política. Debía equilibrar la fuerza con la diplomacia, y cada decisión tenía repercusiones que iban más allá del campo de batalla. Su habilidad para navegar estos desafíos es lo que cimentó su reputación como uno de los grandes estrategas de la antigüedad. El legado de Nabucodonosor no se limita a sus conquistas militares, también fue un visionario arquitectónico. Durante su reinado, Babilonia se transformó en una metrópolis sin igual, destacando su ambición no solo como conquistador, sino también como constructor. La más famosa de sus obras fue la reconstrucción del Templo de Marduk.
el dios principal de Babilonia, que reflejaba su devoción y su deseo de legitimar su reinado ante los ojos de sus súbditos y de los dioses. Nabucodonosor emprendió un extenso programa de construcción que incluía fortificaciones, templos, palacios y los famosos jardines colgantes que, según la tradición, fueron construidos para complacer a su esposa, Amitis. Estos jardines no solo son mencionados por historiadores antiguos como una maravilla del mundo, sino que también simbolizan la habilidad de Nabucodonosor para crear belleza y esplendor desde la conquista. Cada edificio que erigía estaba imbuido de simbolismo religioso y político, diseñado para demostrar la conexión entre su gobierno y la voluntad divina. Esta fusión de lo celestial y lo terrenal fue clave para mantener la lealtad de sus súbditos, ya que no solo veían en él a un líder poderoso, sino también a un mediador entre ellos y los dioses. La reconstrucción de Babilonia también tuvo un impacto económico significativo. Al mejorar la infraestructura de la ciudad, Nabucodonosor facilitó el comercio y la artesanía, lo que enriqueció la ciudad y reafirmó su posición como un centro de poder económico y cultural. Estas obras no solo embellecieron la ciudad, sino que también aseguraron su lugar como una de las grandes capitales del mundo antiguo. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia alcanzó niveles de esplendor y sofisticación que pocas ciudades de la época podrían igualar. La magnificencia de la ciudad reflejaba su prosperidad y poder, sirviendo como un testimonio tangible de su dominio y como una obra de arte en sí misma. El templo de Marduk, reconstruido y expandido, no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo de la alianza entre Nabucodonosor y los dioses que supuestamente apoyaban su reinado. La ciudad estaba adornada con avenidas anchas, templos majestuosos y palacios opulentos que mostraban la riqueza de Babilonia y la habilidad de Nabucodonosor como administrador y patrocinador de las artes. Estas construcciones no solo cumplían funciones prácticas y religiosas, sino que también servían como decorados para las procesiones y festivales que consolidaban la cohesión social y la identidad cultural de Babilonia. Además de los edificios, Nabucodonosor también invirtió en obras de infraestructura como canales y muros defensivos que protegían la ciudad y facilitaban la agricultura y el comercio. Estas mejoras no solo incrementaron la riqueza de Babilonia, sino que también demostraron su habilidad para gobernar de manera efectiva y pragmática, asegurando el bienestar de sus súbditos. El esplendor de Babilonia sirvió como un poderoso imán para comerciantes, artesanos y diplomáticos de todo el mundo conocido, haciendo de la ciudad un centro cosmopolita de intercambio cultural y económico. La habilidad de Nabucodonosor para transformar Babilonia en un escenario de poder y belleza fue un testimonio de su visión y su habilidad para utilizar la arquitectura como una herramienta de Estado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la creación de los jardines colgantes es quizás uno de los logros más poéticos de Nabucodonosor. Según cuentan las crónicas, estos jardines fueron construidos para su esposa, Amitis, quien extrañaba los verdes paisajes de su tierra natal. Más allá de su función estética, los jardines colgantes simbolizaban la capacidad de Nabucodonosor para imponer la belleza y el orden en el caos de la naturaleza, reflejando su poder casi divino. Estos jardines
No solo eran una proeza técnica, con sistemas avanzados de irrigación que desafiaban las limitaciones del árido clima de Mesopotamia, sino que también eran un oasis de paz y belleza que contrastaba con la rigurosidad de la vida en la ciudad. Cada terraza estaba repleta de variedades exóticas de plantas y árboles, creando un ambiente que evocaba el Edén bíblico y subrayaba la conexión de Nabucodonosor con lo divino. Los jardines también servían como un espacio de retiro y reflexión para Nabucodonosor, quien, a pesar de su poder y responsabilidades, valoraba los momentos de tranquilidad y contemplación. Este aspecto de su personalidad es menos conocido, pero crucial para entender su carácter complejo y sus motivaciones personales. El impacto de los jardines colgantes iba más allá de su belleza y funcionalidad técnica. Eran una declaración de la capacidad humana para crear orden y belleza a través del ingenio y la voluntad, reflejando así la propia imagen que Nabucodonosor deseaba proyectar de sí mismo y de su imperio. Cada planta y cada sendero en los jardines era un símbolo del poder y la perspicacia de un rey que aspiraba a hacer perdurable su legado, no solo en piedra, sino también en la memoria de todos aquellos que visitaban o escuchaban hablar de Babilonia. Nabucodonosor no solo fue un conquistador y un constructor, sino también un maestro de la política. Su habilidad para manejar las alianzas y las rebeliones dentro de su imperio fue crucial para mantener su dominio. A través de una combinación de diplomacia y fuerza, logró estabilizar un imperio que abarcaba diversas culturas y pueblos. Implementó una política de deportaciones estratégicas, reubicando a grupos rebeldes o potencialmente inestables a diferentes partes de su imperio, diluyendo su poder y mitigando las amenazas de insurrección. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este enfoque pragmático también incluyó el fomento de lealtades a través del establecimiento de redes administrativas que integraban a las élites locales en la estructura de poder de Babilonia. Esta táctica no solo aseguró la paz y el orden, sino que también promovió un sentido de participación y compromiso con el imperio entre los pueblos conquistados, evitando así el resentimiento y la resistencia a largo plazo. Sin embargo, la política de Nabucodonosor también tenía un aspecto más oscuro, como se evidencia en el libro de Daniel. Durante su reinado, ordenó la ejecución de sabios que no pudieron interpretar sus sueños. Daniel 2:12, mostrando un lado implacable y despiadado que era tan parte de su gobierno como su genio administrativo. Estos actos de severidad estaban diseñados para infundir miedo y respeto, elementos que consideraba necesarios para la estabilidad de su vasto imperio. A pesar de estas tácticas intimidantes, Nabucodonosor también fue capaz de reconocer y recompensar la habilidad y la lealtad. La historia de Daniel es un testimonio de ello. Tras interpretar correctamente el sueño del rey, Daniel fue ascendido a una posición de alto rango dentro del imperio. Daniel 2:48.
Esta capacidad de equilibrar el castigo con la recompensa, el miedo con el favor, fue lo que permitió a Nabucodonosor mantener el control de un imperio tan diverso y volátil. La conquista de Jerusalén en 586 a.C. fue uno de los actos más infames y estratégicamente significativos de Nabucodonosor. Esta campaña no fue solo una manifestación de poder militar, sino también un acto cargado de significado político y espiritual. Jerusalén, la capital del reino de Judá, era un símbolo importante de la identidad judía y su resistencia a la dominación extranjera. La decisión de asediar y eventualmente destruir Jerusalén, incluido el sagrado templo de Salomón, fue motivada por repetidas rebeliones contra el dominio babilónico. Nabucodonosor no solo buscaba someter a Judá, sino también enviar un mensaje claro a otros estados vasallos. La resistencia a Babilonia tendría consecuencias devastadoras. La destrucción del templo, como se narra en 2 Reyes 25:9, fue un acto deliberado para demoler el corazón espiritual y político de Judá, consolidando así el control babilónico sobre la región. La conquista de Jerusalén también tuvo profundas repercusiones espirituales y culturales. Para el pueblo judío, fue un desastre nacional que no solo resultó en la pérdida de su centro religioso, sino también en el inicio del exilio babilónico. Este evento marcó profundamente la conciencia judía, interpretado como un castigo divino por sus pecados, como lo reflejan las lamentaciones del profeta Jeremías, Lamentaciones 2:2. La deportación de los judíos a Babilonia, incluyendo a figuras clave como Daniel y sus compañeros, fue una estrategia para integrar a los intelectuales y artesanos judíos en la sociedad babilónica, al mismo tiempo que desmantelaba las estructuras de poder judías. Esta política tenía como objetivo final la asimilación cultural y la centralización del poder en Babilonia, reforzando el imperio desde dentro mediante la absorción de talentos y recursos humanos de sus territorios conquistados. La destrucción del Templo de Salomón no solo fue un golpe militar y político contra Judá, sino también un evento de gran significado religioso y cultural. El templo no solo era el centro de la vida religiosa judía, sino también un símbolo de la presencia y protección de Dios sobre su pueblo. Su destrucción, por lo tanto, fue percibida no solo como una tragedia humana, sino también como una crisis espiritual profunda. Este acto se inscribe dentro de la política de Nabucodonosor de demostrar su dominio no solo sobre los pueblos, sino también sobre sus dioses. Al destruir el templo, Nabucodonosor no solo buscaba someter físicamente al pueblo judío, sino también quebrantar su espíritu y su fe, una estrategia común en la antigüedad para asegurar el dominio a largo plazo sobre los pueblos conquistados. La reacción del pueblo judío a la destrucción del templo fue una de profundo luto y reflexión espiritual. El evento se convirtió en un tema central en muchos de sus textos sagrados, y la promesa de su reconstrucción se entrelazó con la esperanza de un futuro retorno y restauración. Este proceso de luto y esperanza es central en el libro de Lamentaciones y en las profecías de Ezequiel, quienes vieron en la destrucción no solo un castigo, sino también una oportunidad para la renovación espiritual. La destrucción del templo y el subsiguiente exilio a Babilonia llevaron a una transformación en la práctica religiosa judía. Con la pérdida de su centro ritual, los judíos comenzaron a enfocar más en la ley y la enseñanza, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el judaísmo rabínico. Esta adaptación cultural y espiritual demostró la resiliencia del pueblo judío y su capacidad para mantener su identidad incluso en condiciones adversas. El exilio babilónico
no solo redistribuyó geográficamente a una parte significativa del pueblo judío, sino que también redefinió su identidad cultural y espiritual. Este período de exilio fue crucial para la evolución del judaísmo y la conservación de la identidad judía fuera de su tierra natal. Durante este tiempo, los judíos se enfrentaron al desafío de mantener su fe y prácticas en un entorno extranjero y a menudo hostil. Este período de prueba y transformación es profundamente significativo en la narrativa bíblica. Se ve como un tiempo de purificación y reflexión, un tema recurrente en los escritos de los profetas como Ezequiel, que en el exilio recibió visiones sobre la futura restauración de Israel. Ezequiel 36:24. El exilio impulsó a los judíos a aferrarse más firmemente a su fe, a sus tradiciones y a sus textos sagrados, lo que eventualmente llevó a un florecimiento religioso y a la redacción de muchas obras que formarían parte del canon bíblico. La experiencia del exilio también forjó un sentido más fuerte de comunidad y solidaridad entre los judíos. A pesar de la dispersión, lograron establecer comunidades que preservaban sus tradiciones y leyes. Esta cohesión social y religiosa fue fundamental para su supervivencia como pueblo distinto y unificado, incluso en la diáspora. El retorno de parte del pueblo judío a Jerusalén bajo el decreto de Ciro el Grande, que marcó el final del exilio babilónico, fue visto no solo como un retorno geográfico, sino también como una restauración divina de la promesa hecha a los antepasados judíos. Este evento es celebrado en los libros bíblicos de Esdras y Nehemías, que documentan la reconstrucción del templo y la reafirmación de la ley judía, reforzando la identidad y la fe que habían sido preservadas y refinadas durante el exilio. La capacidad de Nabucodonosor para interpretar sueños y visiones fue un aspecto notable de su reinado, aunque paradójicamente dependió de figuras judías como Daniel para entender estos mensajes divinos. Estos momentos de revelación son cruciales tanto para la narrativa bíblica como para la comprensión de la época, reflejando la interacción compleja entre lo divino y lo terrenal. El sueño más famoso de Nabucodonosor, descrito en Daniel 2, donde ve una gran estatua compuesta de varios metales, simboliza la transitoriedad de los imperios y la supremacía del reino de Dios. Esta visión fue interpretada por Daniel, quien explicó que cada parte de la estatua representaba un reino diferente, comenzando con el propio Babilonia de Nabucodonosor, y que todos serían eventualmente reemplazados por un reino eterno establecido por Dios. Este sueño no solo destacó la impermanencia de los poderes terrenales, incluido el de Nabucodonosor, sino que también sirvió como un recordatorio de que la verdadera autoridad y poder residen en manos divinas. La aceptación de esta interpretación por parte de Nabucodonosor, al menos temporalmente, muestra su reconocimiento de una soberanía superior, aunque su entendimiento y humildad fueron intermitentes a lo largo de su vida. La influencia de estas visiones y su interpretación por parte de Daniel no solo fortalecieron la posición del profeta dentro del imperio, sino que también ofrecieron un mensaje de esperanza y advertencia a los judíos en exilio. Indicaban que, a pesar del poder aparentemente inquebrantable de Nabucodonosor y Babilonia, existía un plan divino más amplio que prometía restauración y justicia. Estos relatos de sueños y visiones enfatizan la temática bíblica de que los designios humanos están siempre sujetos a la voluntad divina. Un mensaje que resonaba tanto entre los exiliados como entre aquellos que buscaban entender la complejidad de su tiempo y lugar en la historia. Daniel emergió como una figura clave en la corte de Nabucodonosor,
debido a su capacidad única para interpretar sueños y visiones, una habilidad que lo distinguió entre los cautivos y le ganó un lugar de respeto y poder en Babilonia. Su interpretación de los sueños de Nabucodonosor no solo salvó su vida y la de otros sabios de la corte, sino que también estableció a Daniel como un canal de sabiduría divina en un entorno pagano. El primer gran desafío de Daniel fue interpretar el sueño de la estatua que ningún otro sabio de la corte pudo descifrar. Daniel, confiando en su fe y oración, recibió la revelación necesaria para explicar el sueño, lo que no solo demostró su conexión con Dios, sino que también reafirmó la presencia y el poder de Dios incluso en tierras extranjeras. Daniel 2:31-45. Esta interpretación aumentó la estatura de Daniel dentro del imperio, y Nabucodonosor lo nombró administrador principal sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. La relación entre Daniel y Nabucodonosor es un ejemplo notable de cómo las influencias espirituales pueden penetrar y transformar los centros de poder terrenal. Daniel no solo servía al rey, sino que también actuaba como un consejero espiritual, cuya presencia recordaba continuamente a Nabucodonosor de la soberanía de Dios. Esta dinámica es crucial para entender cómo las verdades bíblicas se mantuvieron e incluso florecieron en un contexto de exilio y opresión. A través de Daniel, la influencia judía se filtró en la administración babilónica, ofreciendo un testimonio del poder de la fe y la perseverancia. Los relatos de Daniel resaltan la posibilidad de fidelidad y elevación divina incluso en las circunstancias más desfavorables, proporcionando esperanza y una guía para la resistencia espiritual y moral. El sueño de la estatua que Nabucodonosor tuvo es uno de los momentos más simbólicos de su reinado y de la Biblia, ofreciendo una rica visión de la transitoriedad del poder y la eternidad del reino divino. En este sueño, la estatua compuesta de varios materiales representaba la sucesión de imperios, con la cabeza de oro representando a Babilonia bajo Nabucodonosor, Daniel 2:32-33. La interpretación de Daniel reveló que, aunque Babilonia era grande y poderosa, sería sucedida por otros reinos menos majestuosos, y finalmente todos serían destruidos por un reino eterno que Dios mismo establecería. Este reino no sería construido por manos humanas, simbolizado por la piedra que destruye la estatua y se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Daniel 2:34-35. Este sueño profético no solo desafió la percepción de Nabucodonosor de su propio poder y legado, sino que también ofreció una perspectiva escatológica que trascendía cualquier gloria terrenal. Era un recordatorio de que la verdadera soberanía reside con Dios y que todos los esfuerzos humanos por construir imperios están destinados a ser superados por la voluntad divina. La reacción de Nabucodonosor a esta interpretación, aunque inicialmente de humildad y reconocimiento de la soberanía de Dios, fluctuó a lo largo de su vida, reflejando la tensión entre su orgullo imperial y la verdad revelada por Daniel. Este sueño y su interpretación se convirtieron en un eje central en la narrativa de Daniel, subrayando el poder profético y la presencia constante de Dios a través de la historia humana. A pesar del reconocimiento ocasional de la soberanía divina, Nabucodonosor luchó con una crisis de fe y poder a lo largo de su reinado. Esta tensión se manifestó vívidamente en el episodio del sueño del árbol grande, que Daniel también interpretó para él. En este sueño, un árbol grande que alcanzaba el cielo fue cortado, simbolizando la caída de Nabucodonosor debido a su orgullo. Daniel 4:10-17.
Daniel aconsejó a Nabucodonosor que evitara este destino viviendo con justicia y mostrando misericordia, advirtiendo que su poder estaba condicionado a su capacidad de reconocer que el cielo gobierna. Daniel 4:27. Sin embargo, Nabucodonosor eventualmente cayó en el orgullo una vez más, proclamando la grandeza de Babilonia como su propia creación, lo que llevó a su humillación divina y a un periodo de locura, viviendo como un animal del campo. Daniel 4:30 a 33. Este periodo de prueba personal fue tanto una humillación como una purificación para Nabucodonosor, quien finalmente reconoció la supremacía de Dios y fue restaurado a su reino con una nueva perspectiva de su poder y deberes como rey. Este ciclo de orgullo, caída y restauración es un poderoso recordatorio de los límites del poder humano y la necesidad de humildad ante lo divino. La humillación de Nabucodonosor, donde perdió su cordura y vivió como un animal, es uno de los momentos más dramáticos y didácticos de su vida. Este episodio no solo demostró las consecuencias del orgullo y la autosuficiencia, sino que también ilustró profundamente la misericordia y la soberanía de Dios. Durante 7 años, Nabucodonosor experimentó la vida más baja posible, una caída literal de la gracia que fue diseñada para enseñarle la verdad fundamental sobre el poder y la autoridad. La restauración de Nabucodonosor no fue solo un acto de misericordia, sino también un testimonio del poder redentor de Dios. Cuando Nabucodonosor finalmente levantó sus ojos al cielo, su entendimiento y su reino le fueron devueltos. Daniel 4:34-36. Este retorno no fue solo físico, sino espiritual, marcando un cambio profundo en su carácter y su gobierno. La restauración de Nabucodonosor tras su período de humillación marcó una nueva fase en su reinado y su vida personal. Reconociendo abiertamente la soberanía de Dios, Nabucodonosor proclamó la grandeza de los caminos divinos y la futilidad del orgullo humano. Daniel 4:37. Esta declaración no solo reflejaba su transformación personal, sino que también tenía implicaciones para cómo gobernaba y cómo se veía a sí mismo en relación con su pueblo y su legado. Bajo esta nueva perspectiva, Nabucodonosor adoptó un enfoque más equilibrado y compasivo hacia su liderazgo. La experiencia de vulnerabilidad y dependencia cambió su administración, llevando a un periodo de relativa paz y estabilidad en Babilonia. Esta fase de su vida es menos documentada, pero crucial para entender la capacidad de cambio y redención incluso para los más poderosos. La narrativa de la restauración de Nabucodonosor es también un poderoso mensaje de esperanza para aquellos en desesperación o caídos en desgracia. Muestra que ningún estado es tan bajo que esté fuera del alcance de la transformación divina, y que el reconocimiento de una autoridad superior es clave para la verdadera restauración y paz. La transformación de Nabucodonosor y su eventual reconocimiento de la soberanía divina dejaron un legado duradero, tanto en términos de su impacto político como espiritual. Tras su restauración, Nabucodonosor se convirtió en un ejemplo de cómo incluso el más poderoso de los reyes puede ser humillado y redimido. Su historia sirve como un poderoso testimonio del control definitivo de Dios sobre los asuntos humanos y cómo la gracia puede operar incluso en las circunstancias más improbables. Nabucodonosor terminó su reinado con un nuevo enfoque en la justicia y la equidad, implementando políticas que reflejaban su respeto por la autoridad divina. Este cambio no solo afectó la administración de su imperio, sino que también influyó en las generaciones futuras, ofreciendo un ejemplo de liderazgo que reconoce sus limitaciones y dependencia de una fuerza superior. A nivel espiritual,
El relato de Nabucodonosor resonó a través de los siglos, destacándose en las escrituras judías y cristianas como una advertencia contra el orgullo y un recordatorio de la misericordia de Dios. Este legado es crucial para entender la interacción entre el poder terrenal y la autoridad espiritual y cómo cada uno puede influir en el otro. El final de su vida, marcado por una gobernanza más sabia y compasiva, dejó una impresión duradera en Babilonia y sus súbditos. La historia de Nabucodonosor, por lo tanto, no solo es la de un gobernante, sino también la de un hombre que experimentó una transformación profunda, lo que ilustra la posibilidad de redención y cambio, no importa el poder o la posición. A pesar de su redención y las reformas que implementó, el final de la vida de Nabucodonosor estuvo marcado por un declive personal que refleja la naturaleza transitoria del poder humano. Los detalles específicos de sus últimos días son escasos, pero el contraste entre la magnitud de su poder y la inevitable decadencia de su salud y su fuerza es un tema recurrente en las narrativas de los grandes líderes. Su muerte marca el fin de una era para Babilonia, una era de expansión y gloria, pero también de lecciones duras sobre la soberanía y la moral. El legado de Nabucodonosor, por lo tanto, es doble. Por un lado, es el de un constructor de ciudades y un rey poderoso. Por el otro, es el de un hombre que aprendió la humildad ante un poder más grande que el suyo. El impacto de su muerte en el imperio fue significativo, ya que marcó el comienzo de un período de incertidumbre y cambio. Sin la presencia dominante de Nabucodonosor, Babilonia enfrentó desafíos que eventualmente llevarían a su propio declive. Su historia, rica en victorias y errores, sigue siendo un poderoso recordatorio de que incluso los más grandes imperios están sujetos a las fuerzas de cambio y mortalidad. La historia de Nabucodonosor, desde su ascenso hasta su caída y eventual redención, es una narrativa rica en lecciones sobre el poder, la responsabilidad y la fe. A través de su vida vemos la interacción dinámica entre el orgullo humano y la intervención divina y cómo cada decisión tiene repercusiones que van más allá del individuo. Su legado no es solo el de las estructuras que construyó o los territorios que conquistó, sino también el de su viaje personal hacia el entendimiento de la gracia y la soberanía de Dios. Esta historia resuena no solo en el contexto histórico o bíblico, sino también en las lecciones contemporáneas sobre el liderazgo y la ética. En última instancia, la vida de Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que ningún poder terrenal es absoluto y que la verdadera grandeza proviene de reconocer y someterse a un poder más alto. Su historia es un llamado a la reflexión sobre cómo entendemos y ejercemos nuestro propio poder y cómo enfrentamos nuestras propias crisis de fe y orgullo. Con este capítulo final, la saga de Nabucodonosor se cierra, dejando tras de sí un legado que continúa informando y desafiando a cada nueva generación a considerar qué significa realmente liderar y vivir con propósito. El libro de Esther es una narrativa emocionante y única en la Biblia, presentando una historia de coraje, providencia y salvación. Ambientado durante el exilio judío, destaca la vida de Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de un genocidio inminente. Esta narrativa cautiva por la ausencia de menciones directas a Dios, enfatizando, en cambio, la acción divina invisible detrás de los eventos. ¿Alguna vez has oído hablar de una joven huérfana que se convirtió en reina y salvó a una nación entera de la destrucción? Prepárate para conocer la increíble historia de Esther, una mujer cuyo coraje y fe cambiaron el destino de su pueblo para siempre. ¿Y sabías que esto es una de las únicas historias de la Biblia donde el nombre de Dios nunca se menciona directamente?
Pero antes de que descubramos cómo Esther usó su posición de poder para enfrentar a un enemigo implacable y salvar a su pueblo, comparte esta historia con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y en las redes sociales. La palabra de Dios, cuando se comparte, multiplica tus bendiciones y conmueves vuestros corazones con la luz de Cristo. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La historia comienza con el rey Asuero, también conocido como Jerjes, gobernando un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Organiza un banquete opulento, mostrando su riqueza y poder. Sin embargo, cuando su esposa, la reina Vasti, se niega a exhibir su belleza ante los invitados, es depuesta, abriendo camino para la ascensión de Esther. Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, es elegida para participar en un concurso de belleza para encontrar a la nueva reina. Su gracia y belleza conquistan el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén, y eventualmente del propio rey. Esther se convierte en reina, pero mantiene su identidad judía en secreto, según las instrucciones de Mardoqueo. La historia se complica cuando Amán, un oficial del rey, trama exterminar a todos los judíos en el imperio. Obtiene la aprobación del rey para un decreto que ordena la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo pide a Esther que intervenga, poniendo su propia vida en riesgo al acercarse al rey sin ser convocada. La narrativa de Esther destaca temas de coraje, sacrificio y la providencia divina. Es una historia de cómo una joven mujer, con fe y determinación, usa su posición de poder para salvar a su pueblo, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y la mano invisible de Dios guiando los eventos. El libro de Esther es inusual en la Biblia por varias razones. Junto con Ruth, es uno de los únicos 2 libros que llevan el nombre de mujeres. Además, junto con el Cantar de los Cantares, es uno de los únicos libros que nunca mencionan directamente el nombre de Dios. Esta aparente ausencia de referencias divinas ha llevado a muchos a cuestionar su lugar en las Escrituras. Este libro fue escrito durante el período del exilio judío, cuando los judíos estaban dispersos fuera de la tierra prometida. La narrativa se desarrolla enteramente en el Imperio Persa, específicamente en la ciudadela de Susa, destacando la vida de los judíos en una tierra extranjera. El contexto histórico incluye la ascensión y caída de imperios, desde Babilonia hasta Persia, y cómo estos eventos impactaron la vida de los judíos. Esther, junto con los libros de Ezequiel y Daniel, ofrece una visión de cómo los judíos vivieron y se comportaron en medio de culturas paganas, mientras que Ezequiel y Daniel son conocidos por sus visiones proféticas y experiencias milagrosas. Esther se destaca por la ausencia de tales manifestaciones, enfocándose en una narrativa más humana y política. La ausencia de menciones directas a Dios en el libro de Esther no disminuye su espiritualidad. Por el contrario, enfatiza la idea de que Dios está presente y activo incluso cuando no es visible o mencionado explícitamente. La providencia divina se manifiesta a través de las acciones y decisiones de los personajes, mostrando que la fe y la obediencia pueden traer salvación y esperanza en medio de la adversidad. La unicidad del libro de Esther, con sus complejidades y misterios, continúa fascinando a estudiosos y creyentes. Nos recuerda que Dios trabaja de maneras inesperadas y que la fe y el coraje pueden cambiar el curso de la historia, incluso en las circunstancias más desafiantes. ¿Por qué el libro de Esther está incluido en la Biblia? Esta es una pregunta que muchos se hacen al considerar su narrativa única y la ausencia de menciones directas a Dios. La historia de Esther ofrece lecciones valiosas sobre coraje, fe y la providencia divina,
siendo un ejemplo inspirador para creyentes de todas las épocas. El libro fue escrito para documentar un evento histórico específico, la salvación de los judíos de la destrucción inminente durante el reinado de Jerjes. Destaca cómo Dios, aunque no mencionado directamente, orquestó los eventos para proteger a su pueblo. La presencia de Esther en el palacio del rey y su disposición de arriesgar la vida para salvar a los judíos son evidencias de la mano divina en acción. Además de su valor histórico, el libro de Esther ofrece profundas perspectivas sobre el comportamiento y la fe en tiempos de crisis. La narrativa muestra cómo los judíos mantuvieron su identidad y fe en medio de la opresión y persecución, sirviendo de ejemplo para cómo los creyentes pueden vivir en comunidades no cristianas y enfrentar adversidades. La historia de Esther es también una lección sobre la importancia del coraje y el sacrificio. Esther, una joven mujer aparentemente sin poder, se convierte en una heroína al usar su posición de influencia para salvar a su pueblo. Su historia nos recuerda que todos nosotros podemos ser instrumentos de cambio y salvación, independientemente de nuestras circunstancias o miedos. El libro de Esther nos desafía a ver la mano de Dios en todos los aspectos de la vida, incluso cuando Él no es mencionado explícitamente. Nos anima a confiar en la providencia divina, a tener coraje frente al peligro y a usar nuestra posición e influencia para el bien mayor. El libro de Esther es uno de los pocos libros de la Biblia que se desarrolla enteramente fuera de la tierra prometida, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida de los judíos en el exilio. Durante ese periodo, muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y posteriormente al Imperio Persa. La historia de Esther, junto con las narrativas de Ezequiel y Daniel, nos da una visión de cómo los judíos mantuvieron su fe e identidad en tierras extranjeras. Esther y Mardoqueo son ejemplos de judíos que vivieron en una sociedad pagana sin comprometer sus creencias. Mardoqueo, quien adoptó a Esther como su propia hija tras la muerte de sus padres, desempeñó un papel crucial en guiarla y protegerla. Vivían en Susa, la ciudadela del Imperio Persa, donde el rey Jerjes gobernaba con gran poder y riqueza. La vida en el exilio estaba llena de desafíos y peligros. Los judíos estaban constantemente bajo amenaza de asimilación cultural y religiosa. Sin embargo, muchos mantuvieron sus tradiciones y fe, como vemos en la historia de Esther. La determinación de Mardoqueo de no arrodillarse ante Amán es un ejemplo de resistencia y fidelidad a sus creencias. El decreto de Amán para exterminar a todos los judíos en el Imperio Persa fue una amenaza real y aterradora. Sin embargo, la respuesta de los judíos, que incluía ayuno y oración, muestra su fe inquebrantable en Dios, incluso cuando Él no es mencionado directamente en la narrativa. La intervención de Esther en el palacio del rey fue un acto de coraje y sacrificio, demostrando la providencia divina en acción. La vida en el exilio judío, como retratada en el libro de Esther, es un testimonio de la perseverancia y fe de los judíos. Mantuvieron su identidad y confianza en Dios, enfrentando adversidades y amenazas con coraje y determinación. Esta narrativa inspira a los creyentes a mantener su fe e identidad, independientemente de las circunstancias. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa, fue criada por su primo mayor, Mardoqueo, tras la muerte de sus padres. Vivían en la ciudadela de Susa, donde Mardoqueo servía en la corte del rey Jerjes. Desde joven, Esther mostró una belleza y gracia excepcionales que más tarde la pondrían en el camino para convertirse en reina. Mardoqueo desempeñó un papel crucial en la vida de Esther, guiándola y protegiéndola. Le instruyó mantener su identidad judía en secreto cuando fue llevada al harén del rey. Su sabiduría y cuidado fueron fundamentales para la supervivencia y éxito de Esther en el palacio persa.
La relación entre Ester y Mardoqueo es una de las columnas centrales de la narrativa, mostrando la importancia de la familia y la orientación en tiempos difíciles. Cuando el rey Jerjes buscaba una nueva reina, Ester fue llevada al harén real. Rápidamente conquistó el favor de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, y, eventualmente, del propio rey. A pesar de su timidez inicial, Ester mostró una fuerza interior y una capacidad de adaptación que la convirtieron en una figura admirada y respetada en el palacio. La historia de Ester es una jornada de transformación, de una niña huérfana y tímida a una reina valiente e influyente. Su ascenso al poder no fue solo un golpe de suerte, sino el resultado de su fe, obediencia y la orientación sabia de Mardoqueo. Se convirtió en una figura central en la lucha por la supervivencia de su pueblo, mostrando que incluso aquellos que parecen insignificantes pueden tener un impacto profundo. La relación entre Ester y Mardoqueo destaca la importancia del apoyo y la orientación en la vida de cada uno. Mardoqueo no solo cuidó de Ester como su propia hija, sino que también la preparó para un papel crucial en la historia de su pueblo. Juntos enfrentaron desafíos inmensos y emergieron victoriosos, inspirando a futuras generaciones con su coraje y fe. La ascensión de Ester al poder comenzó con una orden del rey Asuero para encontrar una nueva reina tras la deposición de Vasti. Jóvenes bellas de todo el imperio fueron llevadas al harén real, donde pasaron por un largo proceso de tratamientos de belleza. Entre esas jóvenes estaba Ester, cuya belleza y gracia pronto llamaron la atención de Hegai, el eunuco encargado del harén. Ester, siguiendo los consejos de Mardoqueo, mantuvo su identidad judía en secreto. Se destacó no solo por su apariencia, sino también por su personalidad encantadora y humilde. Hegai, impresionado con Ester, la favoreció con tratamientos especiales y un lugar destacado en el harén, aumentando sus posibilidades de ser elegida por el rey. Después de 12 meses de preparativos, Ester fue llevada ante el rey Asuero. Su belleza y gracia conquistaron el corazón del rey, quien la eligió como su nueva reina. Ester fue coronada en una ceremonia grandiosa y se celebró un banquete en su honor, celebrando su ascensión al trono. Esta victoria fue un momento decisivo no solo para Ester, sino también para el pueblo judío, ya que ella ahora estaba en una posición de influencia en el corazón del imperio persa. La ascensión de Ester al trono no fue solo un golpe de suerte, fue el resultado de su fe, determinación y la providencia divina que guió cada paso de su viaje. Su capacidad para ganar el favor del rey y de los oficiales del palacio demostró su habilidad política y su sabiduría, cualidades que serían cruciales en los desafíos que vendrían. Con Ester como reina, los judíos tenían un aliado poderoso dentro del palacio real. Aunque todavía mantenía su identidad en secreto, la presencia de Ester en el trono persa fue un signo de esperanza y protección para su pueblo, preparando el terreno para la gran batalla por la supervivencia que estaba por venir. El libro de Ester comienza con un banquete lujoso ofrecido por el rey Asuero, también conocido como Xerjes, en su palacio en Susa. Este banquete, que duró 180 días, fue una demostración de poder y riqueza, destinada a impresionar a los nobles y oficiales de todas las provincias del imperio. La opulencia del evento reflejaba la grandiosidad del reinado de Jerjes y su ambición de consolidar su poder. Durante este banquete, Jerjes exhibió la vastedad de sus tesoros y la gloria de su reino. Sin embargo, la fiesta tomó un giro inesperado cuando, en medio de la embriaguez, el rey ordenó que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante los invitados para exhibir su belleza. Vasti, manteniendo su dignidad, se negó a atender la petición del rey, una acción que fue vista como una afrenta a su poder.
La negativa de Vasti enfureció a Jerjes, llevándolo a consultar a sus consejeros sobre cómo manejar la situación. Ellos argumentaron que la desobediencia de la reina podría servir de mal ejemplo para las mujeres en todo el imperio, alentando la desobediencia y el irrespeto. Como resultado, Jerjes decidió deponer a Vasti y buscar una nueva reina, un evento que abriría camino para la ascensión de Esther. El banquete del rey Asuero fue más que una simple fiesta. Fue un catalizador para una serie de eventos que cambiarían el destino de muchos. La deposición de Vasti y la subsiguiente búsqueda de una nueva reina crearon una oportunidad única para que Esther entrara en el escenario real y desempeñara un papel crucial en la historia de su pueblo. Este episodio destaca la volatilidad e imprevisibilidad de la vida en la corte persa. Las decisiones tomadas en momentos de embriaguez y pasión podían tener consecuencias duraderas, alterando el curso de la historia. La entrada de Esther al palacio fue un cambio significativo, trayendo una nueva dinámica a la corte y preparando el escenario para los eventos dramáticos que seguirían. La deposición de la reina Vasti fue un evento crucial en el libro de Esther, destacando la naturaleza volátil del poder y las complejidades de las relaciones en la corte persa. Vasti, la esposa del rey Jerjes, era conocida por su belleza y dignidad. Su negativa a obedecer la orden del rey para presentarse ante los invitados fue una demostración de su independencia y fuerza de carácter. Cuando Vasti se negó a atender el llamado del rey, Jerjes se enfureció. Sus consejeros, temiendo que la desobediencia de la reina alentara a otras mujeres del imperio a desafiar a sus maridos, aconsejaron al rey que la depusiera. Argumentaron que la acción de Vasti podría desestabilizar el orden social y minar la autoridad masculina en todo el reino. La decisión de deponer a Vasti se tomó rápidamente y se difundió ampliamente por todo el imperio. Se emitió un decreto en todas las lenguas del reino, anunciando que Vasti ya no sería la reina y que se elegiría una nueva esposa para el rey. Este decreto sirvió para reafirmar la autoridad del rey y enviar un mensaje claro sobre las expectativas de obediencia y sumisión de las mujeres en el imperio. La caída de Vasti no solo abrió camino para la ascensión de Esther, sino que también destacó la precariedad de la vida en la corte real. Una sola acción, una negativa, podía alterar drásticamente el destino de una persona. La narrativa de Vasti es un recordatorio de la importancia de la dignidad y el coraje, incluso frente a consecuencias severas. Aunque Vasti desaparece de la narrativa tras su deposición, su acto de resistencia dejó una marca duradera. Es recordada como una figura de fuerza e integridad, cuyo desafío a las expectativas sociales pavimentó el camino para la entrada de Esther y la eventual salvación de los judíos en el imperio persa. Cuando Esther entró en el harén del rey Jerjes, su vida cambió drásticamente. Dejó atrás su vida modesta bajo la tutela de Mardoqueo y fue introducida a un mundo de lujo y opulencia. El harén real era un lugar de intensa preparación y competencia, donde cada joven esperaba conquistar el favor del rey. Esther rápidamente se destacó en el harén, no solo por su belleza, sino también por su humildad y gracia. Hegai, el eunuco encargado del harén, quedó impresionado con Esther y le concedió tratamientos de belleza especiales, así como 7 doncellas escogidas del palacio del rey. Esther fue colocada en la mejor posición en el harén, reflejando el favor que había ganado. La vida en el harén estaba rigurosamente controlada e implicaba una rutina de preparaciones detalladas. Las jóvenes pasaban 12 meses preparándose para una sola noche con el rey. Este período de preparación incluía 6 meses de tratamientos con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Este régimen
no era solo físico, sino también mental, preparando a las jóvenes para la posibilidad de convertirse en reinas. Esther, siguiendo los consejos de Mardoqueo, mantuvo su identidad judía en secreto. Su discreción y obediencia se destacaron entre las demás jóvenes. Cuando finalmente llegó su turno de ser presentada al rey, Esther pidió solo lo que Hegai sugirió, demostrando su confianza y humildad. El encuentro de Esther con el rey Jerjes fue un éxito. El rey quedó encantado con Esther más que con cualquier otra joven y la eligió como su nueva reina. Fue coronada en una ceremonia esplendorosa y se celebró un gran banquete en su honor. Esther había pasado de ser una joven huérfana a reina de Persia, una transformación que destacaba la providencia divina en su vida. Después de ser coronada reina, Esther mantuvo en secreto su identidad judía, según las instrucciones de Mardoqueo. Este secreto fue una estrategia crucial, ya que reveló el carácter cuidadoso y estratégico tanto de Esther como de Mardoqueo. Sabían que revelar su identidad podría poner en riesgo su vida y la de su pueblo, especialmente en un entorno políticamente volátil como la corte persa. La decisión de ocultar su origen no fue fácil para Esther. Como reina, vivía en un mundo de lujos y privilegios, pero también de intrigas y peligros. Mantener su verdadera identidad oculta requería constante vigilancia y autocontrol. Esther demostró gran habilidad al equilibrar su posición como reina y su compromiso con su pueblo. Mardoqueo, que trabajaba en la puerta del palacio, continuaba siendo una figura importante en la vida de Esther. Se comunicaba regularmente con ella a través de mensajeros, manteniéndola informada sobre los acontecimientos en el reino y ofreciéndole consejos. Esta red de comunicación secreta fue vital para los eventos que se desarrollarían más tarde en la historia. El secreto de Esther se volvió aún más significativo cuando Amán, un alto oficial del rey, comenzó a tramar contra los judíos. La identidad judía de Esther se convirtió en un arma poderosa en sus manos, una vez que decidió usar su posición para interceder en favor de su pueblo. Este giro destacó la importancia del secreto que ella mantuvo durante tanto tiempo. La habilidad de Esther para mantener su identidad en secreto mientras desempeñaba sus funciones como reina mostró su fuerza e inteligencia. Esta estrategia cuidadosa preparó el terreno para la intervención crucial que haría para salvar a su pueblo, demostrando que la verdadera fuerza a menudo reside en la capacidad de mantener el control y actuar en el momento adecuado. Esther rápidamente conquistó el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén. Este favor no fue solo una cuestión de suerte, reflejaba la gracia, humildad e inteligencia de Esther. Hegai, impresionado con Esther, le proporcionó los mejores tratamientos de belleza y las mejores acomodaciones en el harén, asegurando que estuviera en una posición destacada entre las otras jóvenes. Los tratamientos de belleza que Esther y las otras jóvenes pasaron fueron rigurosos y detallados. Estos incluían 12 meses de preparación, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Estos tratamientos no eran solo para mejorar la apariencia física, sino también para preparar mentalmente a las jóvenes para la vida en la corte y la posible posición de reina. La atención especial de Hegai a Esther fue un signo de su percepción e inteligencia. Vio en Esther cualidades que iban más allá de la belleza física. Su humildad y disposición para seguir consejos la destacaron entre las otras jóvenes. Esther no pidió nada más allá de lo que Hegai sugirió, mostrando su confianza y respeto por su orientación. Este favor especial tuvo un impacto significativo en el viaje de Esther. Las acomodaciones y los tratamientos superiores aumentaron sus posibilidades de ser elegida por el rey. Además, el apoyo de Hegai
proporcionó a Esther una ventaja crucial en un entorno altamente competitivo, donde cada detalle podía hacer la diferencia. La relación de confianza entre Esther y Hegai fue uno de los muchos factores que contribuyeron a su éxito. La disposición de Esther para seguir consejos y su capacidad para ganar la confianza de quienes la rodeaban fueron cualidades que la ayudaron a navegar por las complejidades del harén y, eventualmente, a conquistar el corazón del rey Asuero. Cuando llegó el turno de Esther de ser presentada al rey Asuero, no pidió nada más allá de lo que Hegai, el eunuco encargado del harén, sugirió. Esta decisión reflejó su humildad y sabiduría, destacándose entre las otras jóvenes que probablemente intentaron impresionar al rey con lujos y adornos. La simplicidad y la confianza de Esther conquistaron el corazón de Asuero. El encuentro de Esther con el rey fue un éxito inmediato. Asuero quedó encantado con Esther, más que con cualquier otra joven. Su belleza y gracia, combinadas con su personalidad cautivadora, la hicieron la elección ideal para sustituir a Vasti. El rey la coronó como nueva reina en una ceremonia grandiosa, seguida por un banquete en su honor. La coronación de Esther fue un momento de gran alegría y celebración. El rey, demostrando su aprecio por Esther, declaró un feriado en todo el imperio y distribuyó regalos con liberalidad. Este evento no solo consolidó la posición de Esther como reina, sino que también trajo gran honor y alegría a su pueblo, los judíos. La ascensión de Esther al trono fue un hito importante en la historia de los judíos en el exilio. Su nueva posición de influencia en el corazón del imperio persa sería crucial en los eventos que seguirían. Esther no solo se convirtió en reina, sino también en una figura central en la lucha por la supervivencia de su pueblo, mostrando que la providencia divina estaba guiando cada paso de su viaje. El favor que Esther conquistó del rey Asuero fue un testimonio de sus cualidades excepcionales. Su habilidad para ganar el corazón del rey no fue solo una cuestión de suerte, sino el resultado de su fe, humildad y determinación. Esther estaba ahora en una posición de gran poder y responsabilidad, lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Después de ser coronada reina, Esther fue honrada con un gran banquete organizado por el rey Asuero. Este banquete, conocido como Banquete de Esther, fue una celebración lujosa y grandiosa, reflejando la alegría del rey por su nueva reina. Nobles y oficiales de todo el imperio fueron invitados, y la fiesta se caracterizó por la abundancia y la generosidad. El banquete de Esther fue más que una simple celebración, fue un evento político significativo. El rey aprovechó la ocasión para declarar un feriado en todas las provincias del imperio y distribuir regalos generosamente. Esta acción no solo honró a Esther, sino que también consolidó su posición y popularidad entre los nobles y el pueblo. Durante el banquete, la presencia de Esther como reina fue formalmente reconocida y celebrada. Se convirtió en una figura de admiración y respeto, tanto en la corte como entre el pueblo. El banquete sirvió para presentar a Esther oficialmente como reina y para reafirmar la autoridad y el poder del rey Asuero. La grandiosidad del banquete reflejaba la opulencia y el poder del imperio persa. La corte de Asuero era conocida por su riqueza y extravagancia, y el banquete de Esther fue un ejemplo brillante de ello. Este evento también destacó la capacidad de Esther para navegar con éxito por la compleja política de la corte y consolidar su posición de poder. El gran banquete de Esther marcó el comienzo de su viaje como reina de Persia. Este evento fue un preludio para los desafíos y responsabilidades que enfrentaría. Con su posición ahora firmemente establecida, Esther estaba lista para usar su influencia y poder para el bien de su pueblo, mostrando que su ascensión al trono era parte de un plan mayor.
la paz y la alegría en el reino no durarían para siempre. Amán, un oficial de alto rango del rey Asuero, desarrolló un odio profundo hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, que se negaba a arrodillarse ante él. Esta negativa de Mardoqueo, motivada por su fe y principios, enfureció a Amán y lo llevó a tramar una venganza terrible. Amán convenció al rey Asuero de emitir un decreto ordenando la destrucción de todos los judíos en el imperio persa. Argumentó que los judíos, con sus costumbres diferentes y su lealtad dividida, representaban una amenaza para el reino. Amán prometió pagar una gran suma de dinero al tesoro real para garantizar la ejecución del plan, y el rey, confiando en su oficial, estuvo de acuerdo. El decreto de exterminio fue enviado a todas las provincias del imperio, provocando miedo y desesperación entre los judíos. Este edicto ordenaba que todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, fueran asesinados en un solo día y sus bienes saqueados. La fecha fue marcada y el destino de los judíos parecía sellado. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus ropas, se vistió de saco y ceniza y lamentó públicamente. Su angustia fue compartida por judíos en todas partes del imperio, que ayunaron, lloraron y lamentaron. Mardoqueo, sin embargo, no se limitó al lamento. Envió un mensaje urgente a Ester, pidiéndole que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. La conspiración de Amán contra los judíos fue un momento de gran crisis y peligro. Sin embargo, también fue un momento de despertar y acción. Mardoqueo y Ester, guiados por su fe y coraje, estaban listos para enfrentar este desafío y luchar por la supervivencia de su pueblo. La trama de Amán, aunque terrible, desencadenó una serie de eventos que llevarían a la redención y salvación de los judíos. Mardoqueo, un judío devoto, se negaba a arrodillarse o rendir homenaje a Amán, un alto oficial del rey Asuero. Esta negativa no era solo un acto de desobediencia civil, sino una declaración de fe y principios. Para Mardoqueo, arrodillarse ante Amán, un hombre que despreciaba a los judíos, sería una traición a su fe e identidad. Amán, quien se enorgullecía de su posición y poder, se enfureció con la negativa de Mardoqueo. La arrogancia de Amán y su deseo de ser adorado por todos hicieron que la resistencia de Mardoqueo fuera un insulto personal e intolerable. Comenzó a nutrir un odio profundo no solo hacia Mardoqueo, sino hacia todo el pueblo judío. Los oficiales del rey, que observaban la negativa de Mardoqueo, le preguntaron sobre su desobediencia. Día tras día lo presionaban para que explicara su comportamiento. Y Mardoqueo finalmente reveló que era judío. Esta revelación proporcionó a Amán el pretexto que necesitaba para lanzar su venganza no solo sobre Mardoqueo, sino sobre todos los judíos. La negativa de Mardoqueo a arrodillarse ante Amán es un ejemplo poderoso de resistencia y fe. Estaba dispuesto a arriesgar su vida para permanecer fiel a sus creencias. Este acto de valentía inspiró a otros judíos y destacó la importancia de la identidad y la fe en tiempos de persecución. La decisión de Mardoqueo de no someterse a Amán desencadenó una serie de eventos que culminarían en la salvación de los judíos. Su valentía y determinación mostraron que la resistencia al mal y a la opresión es un deber sagrado, y que la fe puede sostener y guiar incluso en las circunstancias más difíciles. La negativa de Mardoqueo a arrodillarse infligió un golpe profundo al orgullo de Amán, despertando su ira. Determinado a vengarse, Amán ideó un plan siniestro para no solo castigar a Mardoqueo, sino también exterminar a todo el pueblo judío en el imperio persa. Su furia y sed de poder lo cegaron ante las consecuencias morales y humanas de sus acciones. Amán buscó al rey Asuero y, manipulando sus palabras, presentó a los judíos como un pueblo rebelde y desleal.
argumentó que sus leyes y costumbres diferentes amenazaban la cohesión del imperio. Para convencer al rey, Amán ofreció una gran suma de dinero al tesoro real a cambio del permiso para ejecutar su plan genocida. Convencido por Amán, el rey Asuero autorizó la emisión de un decreto que ordenaba la destrucción de todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un solo día. Este decreto fue sellado con el anillo del rey y enviado a todas las provincias del imperio, instruyendo a los ciudadanos a prepararse para el día de la masacre. La fecha elegida fue determinada por el sorteo de Pur, una práctica pagana marcando el 13º día del mes de Adar. La noticia del decreto causó terror y desesperación entre los judíos. En todas las provincias hubo gran luto, ayuno y lamentación. Mardoqueo, profundamente angustiado, rasgó sus ropas y se vistió de saco y cenizas, expresando su luto públicamente. Sabía que la única esperanza de salvación residía en Ester, la reina judía. La furia de Amán y su plan cruel pusieron a los judíos en una situación de extremo peligro. Sin embargo, esta crisis también unió al pueblo en oración y ayuno, preparándolos para la intervención divina. La conspiración de Amán mostró la profundidad del odio y la maldad humana, pero también allanó el camino para la valentía y la fe de Ester y Mardoqueo. El decreto de exterminio, proclamado por todo el imperio persa, causó un impacto devastador sobre los judíos. Este edicto, ordenando la destrucción de todos los judíos en un solo día, trajo miedo y desesperación a una comunidad ya vulnerable. La fecha marcada, el 13º día del mes de Adar, se convirtió en un símbolo de angustia e incertidumbre para los judíos en todas las provincias. Los mensajeros del rey llevaron el decreto a todas las partes del imperio, asegurando que todos estuvieran al tanto de la orden real. El decreto fue publicado en cada lengua y difundido en todas las regiones, instruyendo a los ciudadanos a prepararse para el día fatídico. Este acto de divulgación pública aumentó el pánico y el terror entre los judíos, mientras que los enemigos del pueblo judío se preparaban para la masacre. Mardoqueo, al enterarse del decreto, reaccionó con profundo dolor y luto. Rasgó sus ropas, se vistió de saco y cenizas y lamentó públicamente en la ciudad. Su acto de luto fue una expresión de desesperación y un llamado a la acción. Mardoqueo sabía que la única esperanza de salvación estaba en Ester, la reina judía, y envió un mensaje urgente a ella pidiéndole que intercediera ante el rey. La reacción de los judíos al decreto fue unánime e intensa. En todas las provincias hubo gran luto, ayuno y oración. Los judíos se unieron en un esfuerzo colectivo para buscar la intervención divina y encontrar una manera de revertir el decreto. Esta crisis reforzó su fe y determinación, preparándolos para la lucha por la supervivencia. La proclamación del decreto de exterminio fue un momento de extrema tensión y peligro para los judíos. Sin embargo, también fue un catalizador para la acción y el coraje. La respuesta de Mardoqueo y del pueblo judío mostró su resiliencia y fe, destacando la importancia de la unión y la oración en tiempos de crisis. Esta vuelta de los acontecimientos preparó el escenario para la intervención heroica de Ester. Al recibir la noticia del decreto de exterminio, Mardoqueo entró en profundo luto, rasgó sus ropas, se vistió de saco y cenizas y lamentó públicamente en la ciudad. Este acto de luto era una expresión de desesperación y un llamado a la acción. Mardoqueo sabía que solo una intervención divina o una acción audaz podría salvar a los judíos del destino sombrío que les aguardaba. La respuesta de Mardoqueo no fue aislada. En todas las provincias del imperio, los judíos reaccionaron con gran luto, ayuno y oración. La comunidad judía se unió en un esfuerzo colectivo para buscar la misericordia divina.
El ayuno y la oración se convirtieron en sus armas espirituales contra el decreto de exterminio, reflejando su fe y determinación ante la adversidad. Mardoqueo, sabiendo de la posición influyente de Esther, envió un mensaje urgente a ella a través de un mensajero. Le pidió a Esther que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Esta era una tarea peligrosa, ya que acercarse al rey sin ser convocada podía resultar en muerte. Sin embargo, Mardoqueo recordó a Esther que tal vez ella había sido puesta en esa posición precisamente para ese momento de crisis. Esther, al recibir el mensaje de Mardoqueo, quedó profundamente angustiada. Sabía de los riesgos involucrados, pero también comprendía la gravedad de la situación. Esther pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar y orar por 3 días, mientras ella misma hacía lo mismo con sus doncellas. Esta preparación espiritual fue crucial para fortalecer a Esther y a su pueblo para el desafío que enfrentarían. El lamento de Mardoqueo y de los judíos fue un momento de unión y fortalecimiento espiritual. Su fe y determinación en buscar la ayuda divina reflejaron su resiliencia y valentía. Este periodo de luto y preparación espiritual fue el preludio para la intervención audaz y decisiva de Esther, destacando la importancia de la fe y la comunidad en tiempos de crisis. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther tomó una decisión valiente. Decidida a salvar a su pueblo, se preparó para presentarse ante el rey Asuero, incluso sin ser convocada, un acto que podría resultar en su muerte. Su disposición a arriesgar su propia vida reflejaba su profunda fe y compromiso con la causa de su pueblo. Esther vistió sus vestiduras reales y entró en el patio interno del palacio, donde el rey estaba sentado en su trono. Cuando Asuero vio a Esther, extendió su cetro de oro, señalando que ella podía acercarse. Este gesto no solo salvó la vida de Esther, sino que también abrió la puerta para su intervención en favor de los judíos. Ella tocó la punta del cetro y hizo su petición al rey. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. Durante el banquete, Asuero preguntó a Esther cuál era su deseo, prometiendo concederle cualquier cosa, hasta la mitad del reino. Esther, sin embargo, pospuso su petición, invitando al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Este aplazamiento estratégico creó suspense y aumentó la curiosidad del rey, preparando el terreno para el desenlace dramático. En el segundo banquete, Esther finalmente reveló su petición. Pidió por su vida y la vida de su pueblo, explicando que habían sido vendidos para destrucción. El rey, sorprendido y furioso, preguntó quién había hecho tal cosa. Esther señaló a Amán, revelando su conspiración. Amán, aterrorizado, se dio cuenta de que su destino estaba sellado. La determinación de Esther en salvar a su pueblo fue un acto de gran valor y fe. Su disposición a arriesgar todo para interceder ante el rey mostró su fuerza y sabiduría. Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también desenmascaró la maldad de Amán, destacando la importancia de la fe, el coraje y la providencia divina en la lucha contra la injusticia. Con valentía renovada por el ayuno y la oración, Esther se preparó para acercarse al rey Asuero sin ser convocada, un acto que podría resultar en su muerte. Vestida con sus vestiduras reales, entró en el patio interior del palacio, un lugar donde solo podían ir aquellos convocados por el rey. La tensión era palpable, ya que cualquier vacilación o rechazo del rey podría significar su ejecución. Cuando el rey Asuero vio a Esther, inmediatamente extendió su cetro de oro, una señal de que podía acercarse sin temer por su vida. Esther tocó la punta del cetro y el rey, al percibir la seriedad de su visita, le preguntó cuál era su petición, prometiéndole concederle cualquier cosa, hasta la mitad del reino.
Este gesto de favor fue un momento crucial que le aseguró a Esther la oportunidad de interceder por su pueblo. En lugar de revelar inmediatamente su petición, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado. Esta decisión estratégica aumentó la curiosidad del rey y le dio a Esther tiempo para planear cuidadosamente sus próximas acciones. Durante el banquete, el rey nuevamente preguntó a Esther cuál era su deseo, pero ella pospuso su petición, invitándolos a ambos a un segundo banquete al día siguiente. Esther sabía que necesitaba crear el momento perfecto para revelar la conspiración de Amán. Su estrategia de posponer la petición aumentó la tensión y la expectativa, preparando el escenario para un desenlace dramático. La valentía y la sabiduría de Esther fueron evidentes en cada movimiento, mostrando que estaba lista para usar su posición de poder para salvar a su pueblo. El acto de Esther de arriesgar su vida al acercarse al rey sin ser convocada fue un testimonio de su valentía y fe. Su disposición a enfrentar la muerte por amor a su pueblo destacó la importancia de actuar con coraje y determinación en momentos de crisis. Esther estaba preparada para hacer cualquier sacrificio necesario para garantizar la supervivencia de los judíos. El primer banquete organizado por Esther fue un evento de gran importancia estratégica. Al invitar tanto al rey Asuero como a Amán, Esther creó una oportunidad para observar las interacciones entre ellos y preparar el terreno para su petición. Este banquete fue una demostración de su habilidad política y su comprensión de las complejidades de la corte persa. Durante el banquete, Esther sirvió a sus invitados con gracia y hospitalidad. El rey, encantado con la atención de Esther, nuevamente preguntó cuál era su petición, prometiéndole concederle cualquier cosa hasta la mitad del reino. Esther, sin embargo, optó por posponer nuevamente su petición, invitando al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Este aplazamiento aumentó la curiosidad del rey y la confianza de Amán, que no sospechaba lo que estaba por venir. Amán, sintiéndose honrado por ser invitado a un banquete privado con el rey y la reina, dejó el evento con un sentimiento de orgullo y satisfacción. Creía que estaba en ascenso y que su posición estaba segura. Sin embargo, su arrogancia y falta de percepción lo dejaron vulnerable a las verdaderas intenciones de Esther. El primer banquete fue un movimiento calculado de Esther para ganar tiempo y preparar el momento adecuado para revelar su petición. Su paciencia y habilidad para manejar la situación mostraron su inteligencia y astucia. Sabía que necesitaba asegurar el favor del rey y exponer a Amán en el momento más impactante posible. Este banquete fue una parte crucial de la estrategia de Esther para salvar a su pueblo. Su capacidad para mantener la calma y controlar la narrativa durante el evento fue un testimonio de su fuerza interior y sabiduría. Esther estaba preparando el escenario para un desenlace dramático que cambiaría el curso de la historia de los judíos en el Imperio Persa. El plan de Esther para desenmascarar a Amán fue meticulosamente elaborado. Al invitar al rey Asuero y a Amán a 2 banquetes consecutivos, Esther creó una atmósfera de suspense y expectativa. Sabía que necesitaba el momento perfecto para revelar la verdad y asegurar la máxima protección para su pueblo. El segundo banquete sería el escenario ideal para su revelación. Durante el segundo banquete, el rey Asuero nuevamente preguntó a Esther cuál era su petición, garantizándole cualquier cosa hasta la mitad del reino. Este era el momento que Esther había esperado. Con valentía y determinación, reveló al rey que su pueblo había sido vendido para destrucción y que ella misma estaba en peligro. Esta declaración sorprendió al rey, que inmediatamente preguntó quién había hecho tal cosa. Esther entonces señaló a Amán, revelando su conspiración para exterminar a los judíos. Amán,
sorprendido y aterrorizado, se dio cuenta de que su plan había sido desenmascarado. El rey, furioso e indignado, dejó el banquete y fue al jardín del palacio, tratando de controlar su ira y decidir el destino de Amán. Este momento de tensión destacó la habilidad de Esther para elegir el momento perfecto para su revelación. Amán, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, imploró por la misericordia de Esther. Sin embargo, al regresar, el rey encontró a Amán en una posición comprometida, lo que aumentó aún más su furia. Ordenó que Amán fuera inmediatamente ejecutado en la horca que él había preparado para Mardoqueo, una reviravuelta irónica y justa. El plan de Esther para desenmascarar a Amán fue un éxito completo. Su paciencia, valentía y habilidad para manipular la situación aseguraron la protección de su pueblo y el castigo de su enemigo. Este desenlace dramático mostró la importancia de la estrategia y la sabiduría en momentos de crisis, destacando la fuerza y la determinación de Esther como líder y salvadora de su pueblo. La noche anterior al segundo banquete de Esther, el rey Asuero fue acometido por insomnio. Incapaz de dormir, pidió que las crónicas del reino fueran leídas para él. Este evento aparentemente trivial fue una manifestación clara de la providencia divina, preparando el escenario para una serie de reviravoltas